Buenos días. Queremos agradecerles a usted, hermano, que se está conectando para este nuevo segmento que estamos colocando en este canal. Nosotros tenemos en nuestro corazón el deseo de bendecirlo con una palabra que le ayude y que sea propicia para su vida. Queremos en este segmento tratar temas que son complicados de tratar realmente y que en algunos casos, digamos, en algunas oportunidades, incluso puede provocar que las personas se molesten con nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos preguntas de este tipo. Queremos hablar de un tema bien importante y bien fundamental, como es el hecho de que nosotros, de acuerdo con nuestras raíces judías, ¿verdad? Porque la religión cristiana se basa en la religión judía. El judaísmo tenía un fundamento de un solo Dios verdadero, la creencia de que existe un solo Dios poderoso más que suficiente. A través del tiempo, digamos, esa creencia ha tomado diferentes matices, ¿verdad? Hasta, digamos, llegar al punto en que hay hermanos que tienen santos, tienen muchas, digamos, figuras que de alguna forma pueden competir incluso con la autoridad y con el poder de nuestro Padre, ¿verdad? Entonces, la intención de esto no es atacarle, ¿verdad? Sino que usted en su corazón reciba una palabra realmente revelada por el Espíritu. Una palabra que provenga del mismo Padre directamente a usted. Y nosotros lo que queremos es ponerle en contexto, digamos, de lo que dice la palabra respecto a este tema puntual a través de diferentes pasajes. Para esto, hoy nos acompaña un invitado muy especial que les quiero presentar. Es el doctor Gian. Eh, doc- eh, Hola, ¿cómo están amigos, hermanos? Es un gusto para mí saludarlos. Yo nací en una aldea cafetalera en San Marcos, Guatemala, en la frontera entre Guatemala y México, el Carmen, frontera para todos mis amigos malacatecos y los marquenses y por supuesto toda la gente de Guatemala. Yo vivo en Odessa, Texas, en el estado tejano, fronterizo con México y les digo, me da un gran gusto poder estar aquí con mi hermano Héctor, el licenciado Héctor Moreno, un hombre que conozco desde hace muchísimos años, desde que trabajamos juntos para McDonald's en Guatemala, haciendo software y ahora pues estamos los dos también sirviendo al Señor. Y como pastor, ha sido un gusto para mí siempre contactarme con amigos y hermanos y hoy que podemos hablar de ese tema, por favor, hermano Héctor, adelante. Vamos a orar para iniciar, ¿verdad? Nos acompaña, hermano. Te damos Ah, gracias, Padre, por el tiempo sí, que nos permites que nos reunamos, Señor. sí, Este Señor. tiempo te pedimos que sea tu Espíritu, Señor, tu Santo Espíritu que está entre nosotros, Señor, que hable a través de estas dos personas que están aquí, de estos dos siervos tuyos, Señor. Permítenos darle una palabra a nuestros hermanos, Señor, para que ellos puedan afianzarse en ti, Señor, para que ellos puedan acercarse a ti, que tú eres la fuente de bondad eterna, Señor. Gracias por tu amor, gracias por el tiempo que nos permite, Señor. En el nombre de Jesús. Bueno, iniciamos entonces, pastor. Amén. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Les hago la palabra, pastor. Gracias. Nosotros sabemos que hay una fuente de la vida, ¿no? Un creador, Dios Todopoderoso, y es hermoso entender que desde el principio nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, estaba allí con Él. Es hermoso esto. Sí, de hecho, yo quería hacer un comentario porque, digamos, la traducción, el texto original se encuentra en griego y, digamos, la versión de King James la traduce el verbo, lo traduce como la palabra. Y nosotros encontramos en Génesis 1:3 el proceso de creación de Dios, ¿verdad? Y ahí vemos que Dios dijo, o sea,
está haciendo el uso de una cualidad, digámoslo así, ¿verdad? Y nosotros vemos que a través de la palabra que Él entregó, que Él dio, fue creada la luz, fue creado todo lo que existe. Cierto. Y nosotros acá vemos que lo que nos está diciendo Juan es que el Señor Jesús es una manifestación en la carne del propio Padre. Vamos a avanzar al siguiente pasaje que tenemos acá, Deuteronomios 4:3. Aprende, pues, hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es nuestro Dios en el cielo y en la tierra, y no hay nadie más que Él. ¿Verdad? Eso está hermoso. Solo hay uno, nuestro Señor Dios Todopoderoso. Y Él es a quien nosotros acudimos, ¿verdad? A Él acudimos nosotros todo el tiempo, hermanos. Recuerda cuando estás en necesidad, cuando estás en medio de los problemas de la vida diaria, porque siempre hay dificultades, ¿no? Pero podemos saber que Él es Rey en el cielo y en la tierra. Amén. Este pasaje es uno de los pasajes que entregó Moisés, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Y nosotros estamos viendo, digamos, que desde esa época, ¿verdad? Nosotros vemos de que existía esa claridad, digamos, en el pueblo, de que únicamente había un Dios todopoderoso. Eso tiene una implicación, ¿verdad? Vamos a verlo en algunos pasajes más adelante, que hay una implicación ahí, digamos, compleja y que cada uno de nosotros debe conciliar en nuestra vida diaria. Esa se encuentra en Deuteronomio 6:4 y dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ciertamente, solo es uno, hermanos. No hay nadie más que nuestro Señor. Y cada vez que nosotros estamos pensando, ¿a dónde voy? ¿A dónde puedo acudir? ¿Quién me puede rescatar en medio de mi necesidad? Pues sabemos muy bien a nuestro Señor Dios Padre, oramos con todo el corazón, que es quizás la parte que tú tienes que considerar siempre. Recuérdate que nuestro Señor es inteligente, nuestro Dios Todopoderoso es el ser más inteligente que existe en todo el universo. Él creó todo. Su inteligencia es superior a lo que cualquiera puede ni siquiera imaginarse, ¿verdad? Pero Él no se comunica intelectualmente con nosotros, su creación. Él utiliza su intelecto y su inteligencia al explicarnos todo a través de la palabra. Pero básicamente Él se va a comunicar corazón a corazón. Y es lo que te estoy diciendo, cuando tú confías que Él es uno y le das tu corazón. Amén. Hay un aspecto importante en este versículo y es precisamente lo que dice, Jehová uno es. El Señor Jesús en los evangelios dice también eso. Yo soy uno con mi Padre. Ujú. Hermano, nosotros somos uno con nuestro Padre. ¿Cuál es la forma de conocer que uno es uno? Supongamos con nuestra pareja, ¿verdad? La única forma de ver eso es cuando nosotros pensamos y actuamos de la misma forma. Cuando esa barrera que nos diferencia, ¿verdad? A pesar de que ella, bueno, ella es mi esposa, es otra persona, pero nosotros actuamos acorde, actuamos en unidad. Y eso es lo que dice esta palabra. Nosotros como hijos de Él, como pueblo de Él, nosotros debemos de buscar esa unidad, de ser uno con Él. Algo importante que mencionaste, Pastor Gian, es la forma como el Padre se comunica. Y digamos, pensando un poco en Génesis, que yo les comentaba que ahí dice la palabra, ¿verdad? Dios dijo, sea la luz. Nosotros podemos ver que ese proceso de creación también existe hoy por hoy a través de la palabra de Él, porque la palabra de Él, aunque nosotros la vemos escrita en papel y tinta, ¿verdad? Pero realmente eso solo es papel y tinta, pero hay algo más atrás, que es el espíritu. Oh, Cuando cierto. nosotros recibimos esa comunicación con el Padre,
cuando nuestro espíritu se mueve dentro de nosotros cuando escuchamos esa palabra. Eso es lo que realmente hace que se avive y nuestra vida y que nosotros tengamos todo el impulso para cambiar y para hacer las cosas diferentes, o sea, buscar esa, unirnos, estar con Él. Vamos a avanzar. Ok, Deuteronomio 32, 39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero, yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Wow, eso es tremendo. Y saben una cosa, hermanos, que muchas veces, desafortunadamente, pues la gente no quiere pensar en esto, ¿verdad? Por ponértelo de una forma bien simple, mira tu mano, mira mi mano, tiene dos lados, ¿no? Pues con el Señor nuestro Dios es igual. Casi que todo es dos lados con el Señor. La gracia del Señor y su santidad. Por decirte algo, fíjate, ¿ves? El cielo y el infierno, te fijas. Y bueno, esto nos lleva a otra cosa, ¿verdad? Que es los géneros, hombre y mujer, ¿te fijas? Casi todas las cosas con el Señor son así. Mucha gente piensa que todo es bien complicado y, y que no se pueden comprender las cosas. Eso depende de cada quien, porque si tú quieres complicarte la vida, te la vas a complicar. Y con teología es lo mismo. Pero si tratas de buscar la simpleza, cómo el Señor nuestro Dios se comunica con nosotros y cómo Él quiere que llevemos la vida, lo vas a disfrutar más. Entonces, en este verso está hablando de que Él es el que da vida y el que también lo puede matar a uno. Y yo estoy seguro que cada uno de nosotros hemos visto personas que han muerto por rebeldes. Yo tengo conocidos y te digo incluso parientes que desafortunadamente estaban en la iglesia, pero no realmente no lo agarraron de la forma correcta. Y como decimos nosotros en Guatemala, ¿verdad? Empezaron a juguetear con el evangelio y el abuso de esa gracia los llevó, ¿me entiendes? Así que algo para pensar. Sí, de hecho, este es uno de los pasajes que, digamos, más complicación nos crea, pero en realidad se debe a la forma como nosotros hemos sido formados y educados, ¿verdad? Nosotros tendemos a pensar, digamos, que el amor, ¿verdad? El amor que se habla en la palabra es un amor permisivo y totalmente desfasado de la realidad. Y nosotros sabemos perfectamente, ¿verdad? Como nuestros padres biológicos, cuando, por ejemplo, usted no se quería levantar temprano para ir a estudiar, evidentemente le tenían que dar unas sus buenas nalgadas y decirle, Arriba, patojo. patojo, vaya a bañarse y ya se desayuna y se va a estudiar. O sea, ese aspecto nosotros lo debemos de entender así, Sí, porque nuestro Padre es igual, Él quiere lo mejor para nosotros y de alguna forma nos tiene que motivar y enseñar a avanzar, sí, ¿verdad? Entonces así es. nuestra mente tiene que cambiar en ese aspecto, Cierto. porque si nosotros, digamos, tendemos a pensar en un Dios todopoderoso más que suficiente, también tenemos que entender, ¿verdad? Que todo lo que está debajo de él está sujeto a él. Y por lo tanto, eso tiene una implicación en nuestra vida, en nuestra forma de conducirnos, ¿verdad? Incluso hay momentos en los que yo he pasado por situaciones difíciles en las que yo mentalmente digo, bueno, si Dios permitió esto, ¿quién me va a salvar de esto? Y si Dios no permitió esto, entonces, Señor, quiero ver tu manifestación, ¿verdad? Y así es. Porque realmente Él es el, la palabra dice, ¿verdad? El autor y consumador de nuestra fe. Sí. Él es todo para nosotros. Vamos a avanzar al siguiente versículo. Okidoki. Isaías 43, 10, 11. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Hasta- Miren, hermanos y hermanitas, ustedes saben que hay
un montón de creencias en el mundo, ¿verdad? Hoy por hoy la gente anda inventando una serie de cosas. Esas teorías de Darwin, esas teorías de la evolución y todo eso es una, pero hay una gran cantidad de religiones y filosofías e ideologías que están confundiendo a miles de personas. Pero la realidad es, solo hay un Señor Dios creador, Dios todopoderoso, Rey del universo. Y a Él es a quien nosotros tenemos que acudir a través de nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. Nosotros como creyentes tenemos que mantenernos en la fe. Por eso es que tenemos que acudir a la Escritura y la Escritura nos da claridad. Sí, hermano. Gracias por ese texto. Muy bueno. Amén. En este texto podemos ver el siervo, ¿verdad? El siervo escogido, el ungido, el Señor Jesús. El Señor Jesús que es la manifestación del Padre en la carne. Ujú. Me gusta mucho el Evangelio porque dice que el Padre hizo tabernáculo entre nosotros, ¿verdad? Y la forma como hizo tabernáculo fue a través de esa manifestación corporal en el Señor Jesús. Sí, Vamos a avanzar al siguiente pasaje. muy bien. Juan 1:18, a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En este pasaje nosotros vemos algo bien importante porque nosotros no tenemos una evidencia de cómo es el Padre. Jamás lo hemos visto, ¿verdad? Nosotros nos imaginamos, o sea, las ideas que tenemos de nuestro Padre quizás son por programas de televisión o por dibujos artísticos que se han realizado, digamos, a través Es- de sí, iglesias, y etcétera. esculturas, sí, ¿cierto? Ajá, ese tipo de cosas, pero realmente que nosotros podamos decir, así es mi padre, no lo sabemos. De hecho, la palabra también dice que no nos tenemos que hacer imágenes Mm, de nada, ¿cierto? ¿verdad? Porque el Padre está en nosotros, ¿verdad? Nosotros somos hechos a semejanza de Él. Y muchas de las cualidades, digamos, que nosotros tenemos, el potencial que podemos desarrollar, nos hace ver que hay manifestaciones de Él en nosotros. Sin embargo, eso no quiere decir que nosotros somos Dios, ¿verdad? Así como algunas tendencias actuales de New Age y otras cosas, ¿verdad? No podemos decir que porque, por poner un ejemplo tal vez un poco más sencillo, ¿verdad? Mi hija, ella tiene mucho parecido a mí. Bueno, yo digo, ¿verdad? Que tiene mucho parecido a mí, pero ella no es yo, ¿verdad? Aunque puedo decir, sí, ella tiene cosas de mí, tiene mi ADN, tiene mi sangre, etcétera, ¿verdad? Seguro. Y en una ocasión, eh, no me recuerdo si fue Felipe, es que no recuerdo en este momento quién fue el de los discípulos que le dice al Señor, es que no sabemos quién es el Padre o cómo es el Padre, algo así es la expresión que le dice y el Señor le responde, mira, yo he estado contigo por varios años. Si tú no tienes ni idea quién es el Padre, mano, estás perdido. Pero ¿a qué se refirió el Señor con ello? Mira, te lo voy a poner simple. Desde que te despiertas en la mañana, tú puedes conectarte con el Señor. Si tú quieres, tú lo pones en tu mente, que quieres hablar con el Señor, vas a leer la palabra, te pones de rodillas, oras, y el Espíritu de Dios te dirige a todo, si tú quieres. Y así vas durante el día, ¿verdad? Conectado con el Señor. Y esa sensación, los sentimientos, las ideas, esa seguridad que Él te da o la paz, y en algunos casos la convicción de que lo que estás haciendo no está bien, todo ello es parte de su carácter, de su personalidad. Ahora imagínate, aquellos que estuvieron con el Señor Jesús durante su ministerio y este chiflado le dice, no tenemos ni idea de quién es el Padre, le dice, y el Señor está tan enfadado, ¿verdad? Que él responde, definitivamente no tiene ni la menor idea, le dice. Creo que estás perdido, mano, le dice, porque si tú no conoces al Padre, es porque realmente no has estado conmigo.
Y esto es importante. El Señor dijo, yo he estado contigo. Él no dijo, tú has estado conmigo. Hay una diferencia. El Señor está contigo todos los días, pero ¿estás tú consciente de que Él está contigo? Muchas veces, te voy a decir, por eso es que muchos creyentes andan siempre metiendo las patas, porque no están conscientes que allí está el Señor con ellos y ellos creen que pueden ver ciertas cosas en el televisor, videos, fotografías, imágenes, entrar a sitios de internet, entrar a chats y con su teléfono hacer una serie de cosas que son totalmente indignas, pero ellos piensan que nadie los va a descubrir. Es una gran equivocación. Por eso es que las palabras del Señor son muy atinadas, porque dice, yo he estado contigo, les dice. Y así es el Señor, siempre está contigo. Tú nada más tienes que tener conciencia que Él está contigo, entonces tú tienes que vivir con Él. Y así es como conoces al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque son uno y habita en ti desde el momento de tu arrepentimiento. Amén. Vamos a ver el siguiente pasaje. Ándale. Ese se encuentra en Lucas 1:35. Dice la palabra, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Allí está tan claro, ¿verdad, hermanos? Que no hay forma que el Señor Dios hubiera podido salvar a la humanidad a través de un ser humano común y corriente. Por eso todos aquellos que andan siguiendo a Gandhi o los que siguen a José Smith, por ejemplo, mormones, eh, o cualquier otra religión que se inventan líderes, ¿verdad? Esos son los que se conocen como falsos mesías. Ese es un falso mesías, alguien que dice, yo soy la solución. Y eso aplica, quiero decirte, no solo a los políticos. Los políticos dicen, yo voy a traer la solución para ese país, ¿verdad? E incluso algunos líderes religiosos, algunos pastores fanfarrones por ahí, ellos dicen que ellos son la cosa más sobrenatural que existe, ¿verdad? Que tienen un gran poder y que no sé qué. Es una cantidad de gente fanfarrona y mentirosa. Eh, el único ser humano perfecto es nuestro Señor Jesús. Y él tenía que ser concebido en el vientre de una mujer que era virgen y santa como María, que nosotros debemos honrar, no adorar. Pero te hago esta pregunta. ¿Tú crees que tu mamá era un mejor ser humano que María? Yo sé que amas a tu mamá, pero la respuesta es no. ¿Tú crees que tu esposa, tu hija, tu amiga, quien sea, es mejor que María? No. María fue excepcional y tenemos que recordarla con amor, gratitud, respeto, aunque como sabemos, ella no fue siempre virgen, que es una equivocación de la Iglesia Católica. Y así dicen sus rezos, ¿verdad? Allí te digo, es una equivocación de doctrina, porque está escrito en el Evangelio que habían otros hermanos del Señor Jesucristo y están los nombres de ellos. E incluso habían varias hermanas. ¿Cómo vas a creer tú que una mujer pueda seguir teniendo hijos sin tener relaciones sexuales con su marido? ¿Verdad? Eso es imposible. Pero eso no le quita el mérito a María de su carácter, de su pureza, igual que con tu mamá, con tu mujer, con tus hijas. ¿Verdad? La pureza se mantiene. Pero lo importante es ver esto, el poder del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, sobre el cuerpo de esta mujer, permitió la concepción del ser humano perfecto, como dijo el Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué hermoso. Amén. Sí, a mí me gusta también ver este pasaje en función de nosotros, ¿verdad? Porque podemos ver dos aspectos. Un aspecto es que nosotros al recibir el Espíritu nos habilita para hacer cosas que humanamente no podríamos, ¿verdad? Y la otra cosa que es bien importante es entender que el Señor Jesús es el primogénito de los muertos, ¿verdad? Así dice la palabra. Pero Él es
hijo de Dios porque fue engendrado como una manifestación del Padre. Y a nosotros se nos dio la potestad. Y eso cuando dice la potestad quiere decir que usted tiene la opción. Usted tiene la opción de ser hecho hijo de Dios. Pero pues lógicamente hay un proceso, ¿verdad? Que hay que seguir. Para que nosotros podamos decirnos que somos hijos de Dios, primero deberíamos de hacer la voluntad del Padre, que pues realmente es difícil, ¿verdad? Y nosotros estamos en ese proceso día con día, ¿verdad? Pero no por el hecho, digamos, de que nosotros pudiéramos percibirnos como perfectos, ¿verdad? Como que sí hacemos la voluntad del Padre, si es que lo pudiéramos pensar así, ¿verdad? Que amamos al prójimo, que hacemos todas las cosas que tenemos que hacer y cumplir con la ley y con los mandatos, ¿verdad? Porque la ley principal es el amor. Nosotros tampoco pudiéramos decir que somos Dios, ¿verdad? Que somos Dios. No No. podemos aseverar eso. Somos una manifestación del Padre. Yo estoy seguro y convencido de eso, porque el hecho de que cada uno de nosotros en nuestra diferencia, ¿verdad? Tenemos facilidad para hacer ciertas cosas, ¿verdad? Que le suman al reino. Y eso es importante entenderlo así, porque unidos somos uno con el Padre. Vamos a avanzar al siguiente pasaje. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. El propósito, digamos, de el nacimiento del Señor Jesús y por qué fue engendrado, es este, ¿verdad? Que nosotros podamos tener una forma de regresar al Padre. Interesante verlo así, ¿verdad? ¿Quién es el único Dios verdadero? ¿Verdad? Jesucristo. ¿Quién es, digamos, dentro de la ecuación? El Espíritu Santo, ¿quién es dentro de la ecuación? No estamos hablando de tres dioses diferentes, ¿verdad? No estamos hablando de tres potencias distintas. Estamos hablando de que la misma palabra dice eso, un único Dios verdadero. Y a Jesucristo a quien tú has enviado. Es como las manifestaciones o la creación, ¿verdad? Hay personas que creen que la naturaleza es Dios. Algunas personas lo perciben así. O que los astros, ¿verdad? Son Ah, te digo, potencias. hay unos chiflados que... ¿Verdad? Sin embargo, no, porque son manifestaciones. Por supuesto que tienen honra, tienen un nivel superior quizá a nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, desde la perspectiva de una hormiga, por ejemplo, yo puedo ser Dios de las hormigas, ¿verdad? Pero en la realidad no me hace Dios. O sea, lo único que pasa es que yo tengo más poder que ellas. ¿Qué es lo que nos hace hijos de Dios? En este momento aproximadamente habemos 8 billones de habitantes sobre la faz de la Tierra. Todos somos creación de Dios, ahora, en el pasado y en el futuro, creación de Dios. Pero para ser considerado hijo de Dios hay un requisito y es creer. No se trata de que te portes bien, no se trata de que vayas a la iglesia o que des dinero o que te vistas de esta manera o que no se trata de cosas externas, se trata de algo interno que realmente es algo que el poder del Espíritu Santo te permite experimentar. Porque si tú no crees que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, pero aún estás escuchando, es una buena señal. Es una buena señal porque significa que estás curioso y eso es excelente. Pero esa curiosidad, quiero que sepas, no te nace de ti. Es el Espíritu de Dios que está trabajando en ti, motivándote. Abre los ojos, abre el entendimiento. A través de los mensajes bíblicos proviene fe. Fe es algo, es una energía, si tú permites decirme la palabra, energía, un poder. Es algo invisible, como decir oxígeno. Tú no ves el oxígeno, pero constantemente respiras oxígeno. Lo inhalas y así es que como sobrevivimos, ¿no? La fe es similar, es invisible. Cuando estamos escuchando la palabra de Dios, como tú lo estás haciendo ahora, escuchando la predicación, leyendo juntamente con nosotros los versos bíblicos, ocurre que la fe que está en el aire
aterriza en tu corazón, entra a ti y te permite dos cosas. Una es comprender que necesitas el perdón de Dios, que tienes que arrepentirte. Y la segunda es mostrarte que hay un Salvador y que su nombre es Jesús. Por eso dice, a aquellos que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Amén. Dice 1 Timoteo capítulo 2 del versículo 5 al 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Así es. Y te digo una cosa, incluso dentro de los pastores y líderes cristianos, a veces algunos de ellos quieren convertirse en el segundo Mesías, en un segundo Cristo, y que ellos son la gran cosa, ¿verdad? Y te digo, no, no hay nadie que pueda ocupar el Señor del Señor Jesús, el lugar del Señor Jesucristo. Nadie. Solo hay un mediador, es el Señor. ¿Por qué es importante tener una relación con un pastor? Porque él te va a guiar, te va a dar la capacitación, el conocimiento para que comprendas las verdades bíblicas. Tú, por supuesto, puedes leer la Biblia y aprender muchas cosas por tu propia cuenta. Y hoy en día hay muchas fuentes en Internet para que te enseñen cosas hermosas acerca de la Escritura. Pero el objetivo principal del pastor, aparte de cuidar al rebaño del Señor, es poder instruirte, porque van a haber preguntas que vas a tener y vas a decir, pastor o hermano, dígame, ¿qué significa esto? Pero eso no lo pone a él en un lugar entre tú y el Señor. Él es un maestro, un instructor, un amigo, un mentor, alguien que te va a dar información, conocimiento. Pero eso va a ser importante para ti cuando tú sientes que esa persona te ama. Porque si ese pastor no te quiere, si ese pastor es el líder, quien sea, ni siquiera te conoce, como le pasa a muchas personas que son conocidos míos y me dicen, es que mi pastor es fulano de tal, y es una celebridad, ¿verdad? En la televisión. Y le digo yo, ¿y cuándo fue la última vez que tomaste café con tu pastor? Y me mato de la risa porque eso es una imposibilidad. Y les digo, ¿cómo hacer que un hombre de Dios pueda desarrollar tu vida, hermano o hermana, si ni siquiera conoce quién eres, ni siquiera sabes que tú existes? Pero teniendo un mentor, un pastor que te ayuda a crecer, eso te va a ayudar grandemente, ¿comprendes? Pero nunca pierdas de vista que el mediador entre tu persona y el Señor Dios Todopoderoso es el Señor Jesucristo. Amén. Hay una parte importante de este pasaje que Pablo dice que la cabeza de Cristo es el Padre y Cristo es la cabeza del cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, todos digamos, los creyentes, ¿verdad? Los que hemos sido llamados a ese reino. Y, digamos, ciertamente muchas congregaciones, digamos, tienen esa situación, ¿verdad? De que, por ejemplo, si el liderazgo no se mueve, ellos no se mueven, cosas así, ¿verdad? Pero lo importante es entender esto, que no hay, digamos, no hay alguien más entre, entre tú y el Señor Jesús, ¿verdad? No debería haber alguien que esté ahí intermediando, ni siquiera María, perdón que lo mencione así, ni siquiera los santos, ¿verdad? Porque Ay, nosotros deberíamos de tener una comunicación directa con el Señor Jesús, en el sentido de que nuestro deseo, digamos, es llegar al Padre, ¿verdad? Porque al final de cuentas el Señor Jesús solo es un canal, un medio, el que nos permitió, digamos, llegar al Padre nuevamente, ¿verdad? Ser reconciliados. Eso por ese lado. Ahora, por el otro lado, digamos, los ministros fueron instituidos por el Señor Jesús y fueron instituidos con el propósito de que nosotros seamos desarrollados. ¿A través de qué? A través de una palabra pura, ¿verdad? No adulterada. Y a veces eso se nos pasa por alto, ¿verdad? Porque quizá, digamos, dentro de nuestras motivaciones, por ejemplo,
Hay un dicho que dice que si yo tengo hambre, todo lo miro sabroso, ¿verdad? Va, porque tengo hambre. Cierto. Entonces, a veces, digamos, nosotros tendemos a escuchar más aquellas cosas que pensamos que son las que necesitamos, ¿verdad? Y no necesariamente buscamos un alimento puro, Mm. porque realmente, digamos, no nos gusta la corrección, ¿verdad? No nos gusta, digamos, que nos digan, mire, hermano, es que usted tiene que hacer la voluntad de Dios, tiene que apegarse a eso, ¿verdad? Y eso es un tema complicado, ¿verdad? Vamos a avanzar al siguiente. Quisiera hacer un comentario acá. Es importante entender que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Él no es un canal o un medio. Él es el Señor. Recuerda esto, hermano. Oye, Él no es nada más un instrumento solo para llegar. Eso no es apropiado decir. El Señor Jesucristo, Él es Dios. Él es Rey. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él debe ser Señor. O sea, nunca puedes ver al Señor Jesucristo solamente como un vehículo. Eso no está bien, ni siquiera imaginarlo. O sea, uno tiene que ver al Señor Jesús como tal, el Cordero de Dios, que su sangre nos limpia de todo pecado. Y Él es el a quien estamos esperando ardientemente, ¿no es cierto? Que sea la segunda venida del Señor Jesucristo para que podamos vivir en la eternidad con Él por siempre felices. Recuerda eso. Amén. Vamos a leer el siguiente pasaje. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Lindo. Ok, tal vez continuando un poquito con el comentario que yo hacía. El Señor Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Ujú. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Sí es. Yo sé que tal vez usé la palabra incorrecta, pero nosotros podemos ver que la única forma de llegar al Padre es a través del Señor Jesús, del Amén. sacrificio que Él hizo. También Pablo dice que el Señor Jesús nos abrió un camino, ¿verdad? A través de su cuerpo Amén. al lugar santísimo. Mm. Y a eso me refería yo, ¿verdad? O sea, el Señor Jesús es la única forma que tenemos de llegar al Padre. Pero es importante darse cuenta de que el destino es el Padre. O sea, eso no nos podemos perder de vista. El destino final es el Padre. Porque el Señor Jesús y el Padre es uno, pero el destino de nuestros pasos, de nuestra intención, es Él. Colosenses 1:18. Esto yo lo hice como comentario, ¿verdad? Pero dice la palabra, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Así es. Y por ello es que nosotros tenemos que recordar que el nombre, sobre todo nombre, no es el nombre de la iglesia, no es el nombre del pastor, no es el nombre del ministerio. El nombre, sobre todo nombre, es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y te lo voy a poner de una forma muy simple. Imagínate tú, vamos a suponer que estás en agonía, ya sea porque estabas en medio de un accidente, ya estás ahí por petatear, o te pegan un par de balazos en una situación criminal, lo que fuera. Suponte tú que estás ya por irte. Yo te garantizo que cuando estás ahí en ese momento, tú vas a levantar tu mirada al cielo y vas a decir, Señor Jesús, Jesús, el nombre, sobre todo nombre, porque Él es el que pagó el precio por ti. Amén. Esto lo que nos muestra también es como, digamos, el orden de autoridad que existe, ¿verdad? Porque el Señor Jesús es la cabeza del cuerpo. Ujú, Y nosotros como miembros como del cuerpo de Cristo, ¿verdad? ujú. Nuestra cabeza tiene que ser el Señor Jesús. Si nosotros, Absolutamente. si nosotros no tenemos como cabeza al Señor Jesús, entonces somos el cuerpo de alguien más, ¿no? No hay de otra. Y es importante, pues, entender eso, ¿verdad? Que eso fue hecho así por el Padre para que el Señor Jesús tenga preeminencia.
porque Es. Él es el nombre que fue puesto sobre todo nombre. Amén. Gloria al santo nombre del Señor. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1:22-23. Y aquí seguimos hablando del tema de la autoridad que tiene el Señor Jesús, ¿verdad? La Amén. autoridad delegada por el Padre a Él. Y esa autoridad, digamos, recae sobre Él. Y en los pasajes que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, porque están en las cartas de Pablo, Él dice que todo varón tiene como cabeza al Señor Jesús. Bueno, quería decirles algo que es interesantísimo acerca de la autoridad en nombre del Señor Jesús. Hubo unos tipos en el libro de Hechos que se dieron cuenta que los apóstoles estaban echando afuera a los demonios y se les ocurrió la idiota. Vamos a echarle la fuera a los demonios a toda la gente. Y llegaban, ¿verdad? Y decían, fuera en el nombre del Señor Jesús. Y el relato dice que los endemoniados le dijeron, sabemos quién es el Señor Jesús y sabemos quién es Pablo, que predica el Señor Jesús, pero ustedes no los conocemos, hijos de las tinieblas. Y pum, 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 les dieron una gran paliza. La autoridad radica en el nombre del Señor Jesús, pero también tiene mucho que ver quién lo dice. Mira, por ejemplo, te voy a decir otro ejemplo clásico del abuso de la gente. Dice, por favor, hermano, puede orar por tal y tal cosa y que no sé qué. Entonces viene esta persona y dice, con la autoridad que Dios me ha dado, dice, en el nombre de Jesús yo ordeno y esto y lo otro. Y suena tal vez un poco bíblico, pero cuando uno analiza y observa la actitud de esas personas, se da cuenta que en realidad ellos no están tratando de llevar la gloria al Señor o realmente expandir el reino. ¿Sabes qué es lo que muchos de estos con esa actitud realmente están haciendo? Es tratando de salir como que son la gran cosa. Y allí hay una falta de respeto al nombre que es sobre todo nombre. Y hay que tenerlo bien en cuenta. Por eso es que tú cuando escuchas a predicadores y especialmente los que son famosos en la televisión, ¿verdad? Recuérdate que todo eso son programas pagados. No hay una sola estación de televisión que tenga a un predicador que ese predicador sale allí de gratis. Todos pagan. Y entre más pagan, mejores horarios, etcétera. Ten cuidado a quién estás oyendo, porque muchos de estos famosos están hablando cosas que no tienen nada que ver con la grandeza del Señor, ni con la salvación de las almas, ni con el crecimiento de los hermanos, sino que simplemente están tratando de hacerse más y más famosos. Cuídate de esos charlatanes. Ok, siguiente texto, estamos listos. Amén. Yo quisiera, no sé si ya había hecho comentario, pero digamos, este pasaje habla de la unidad que debemos de tener con nuestro Padre, ¿verdad? Y pues es importante ver que el Señor Jesús podía decir eso, ¿verdad? Porque lo que Él solamente hacía, lo que veía del Padre, o lo que el Ujú. Padre le decía. Y ahí es donde precisamente se ve eso, que no hay diferencia, ¿verdad? O sea, realmente es difícil distinguir, bueno, quién es el Señor Jesús? ¿Quién es el Padre? Es difícil de ver esa diferencia, porque son uno, porque están unidos, ¿verdad? Porque están unidos en intención y en lo que desean hacer y en las acciones que hacen. Bueno, importante ver que en ese versículo dice el Señor Jesús, ¿verdad? Que también nosotros debemos de buscar ser uno con el Padre, ¿verdad? Dice que también ellos sean uno en nosotros, que también nosotros seamos uno en ellos, ¿verdad? Hay un pasaje que a mí siempre me ha gustado, que dice que la creación entera gime con dolores de parto esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y ahí está hablando en plural, no está hablando del Señor Jesús, está hablando del cuerpo de Cristo. Pero eso ¿cuándo va a ser? Cuando todos estemos en unidad, ¿verdad? Estemos en el mismo sentir. O sea, a mí no, digamos, no debería de
complicarme el hecho de que un hermano piense esto, piense aquello. O sea, lo que debemos de enfocarnos es en buscar tener esa unidad en cuanto a la forma como nosotros creemos y, y que podamos pensar, ver que estamos siendo perfeccionados y avanzar, ¿verdad? Que la revelación que cada uno tiene a través del Espíritu sea realmente por el tiempo que le está invirtiendo a buscar de Dios, ¿verdad? Porque yo hacía un comentario, porque pensamos, ¿verdad? Pensamos que con 3 horas a la semana o 4 horas, ¿verdad? Asumiendo de que voy 4 veces a la iglesia o que me congrego 4 veces, pensamos que eso es suficiente para que yo pueda ser impregnado con la palabra del Padre, ¿verdad? Pero miren, si nosotros, incluso para estudiar en primaria, ¿verdad? ¿Cuántas horas le dedicamos al día? O sea, realmente le dedicamos mucho más tiempo que lo que le dedicamos ahora a la búsqueda de nuestro Padre, ¿verdad? Y poder hacer que esa palabra y ese espíritu realmente resida en mí. O sea, porque yo sé, al final de cuentas, digamos, cada una de estas cosas es una semilla. Este tiempo, digamos, es una semilla que se siembra en el corazón. Y quizá al final vamos a tener una cosecha tal vez por persistencia, ¿verdad? Pero nosotros pudiéramos eh, avanzar más en la medida que nosotros buscamos más de él, ¿verdad? Qué importantes son estos temas que hemos tratado, ¿verdad? Vamos a pasar a nuestras reflexiones finales. Pues primero que todo quiero agradecerte, hermano Héctor, porque me invitaste a este programa. Estoy muy feliz. Quiero concluir diciéndoles a cada uno de ustedes, hermanos, que inviertan más tiempo con enseñanzas, con predicadores que ustedes sepan que son bíblicos. No necesariamente una persona, como les dije anteriormente, famoso por la televisión o por qué sé yo, ¿verdad? Necesariamente va a ser el maestro bíblico que ustedes necesitan. Yo conozco, pero una cantidad bien grande de pastores que tienen una experiencia hermosa con su propia educación y la forma en que ellos instruyen a sus discípulos. Y son gente bien sencilla, son gente humilde, son gente buena. Y la mayoría de estos pastores que les digo tienen páginas de Facebook, tienen canales de YouTube, tienen sitios de Internet. Es cuestión de que tú te tomes el tiempo de hacer una investigación, ¿verdad? ¿Quiénes son maestros bíblicos? Escucharlos una vez y de allí va a brotar más y más conocimiento. Por supuesto, es importante que siempre consultes con tu pastor local. Los miembros de mi iglesia local e incluso miembros de mis iglesias en el pasado me envían a mí links y me dicen, mira, ¿qué piensas de este hombre? Entonces yo le doy clic, ¿verdad? Y lo veo y lo escucho y en unos pocos minutos me puedo dar cuenta si es una persona honorable o si es un charlatán, ¿verdad? Y, y te digo, el show es tremendo lo que hacen, pero lo que dicen muchos no es necesariamente bíblico. Y por otro lado, es encontrar otros que no tienen el gran show. Son gente de iglesias pequeñas en diferentes ciudades y países. En Latinoamérica, tú sabes, hay tremendos hombres de Dios en diferentes países. Y eso es lo que te aconsejo. Al hablar con tu pastor, le dices, pastor, me vino este link de tal y tal persona, escúchalo y me dice qué opina. Y eso te va a ayudar y ese es mi consejo para ti. Busca y aliméntate espiritualmente. No olvides leer tu Biblia tú directamente. Compara las versiones, es bueno también, ¿verdad? Y es bonito leer la Biblia en diferentes versiones. Importante es, como decía Héctor, invierte tiempo para estudiar la palabra, porque allí es donde va a estar tu crecimiento espiritual. Gracias, hermano Héctor, y con esto yo me despido. Está bien, le agradecemos mucho su tiempo, pastor. Con Y gusto. yo tal vez quisiera dejarle a los hermanos una reflexión. Yo sé que es necesario como meter algo en la cabeza, ¿verdad? Para poder sacar algo, pero más que esto, mira, hermano, lo que nosotros necesitamos es revelación por el Espíritu. Y esa revelación puede venirnos por escuchar a alguien, ¿verdad?
¿verdad? Yo no lo demerito que pueda ser usado por nuestro Padre para llevarnos una palabra inicial, pero, ¿sabe? Eso es, digamos, está bien para alguien que está iniciando, pero conforme nosotros ya tenemos un cierto kilometraje, es nuestro deber y nuestra responsabilidad hacer esa búsqueda, invocar al Padre, ¿verdad? Pedirle revelación a través de su espíritu para que estas cosas que son tan importantes, nosotros podamos tener esa claridad. Porque como yo les decía, tal vez no se ve, ¿verdad? Pero hay una implicación de lo que nosotros creemos y la forma como nos relacionamos. En psicología, la ausencia de la figura del padre, pastor, crea un problema, un conflicto en los No, niños, ¿verdad? indudablemente. Sí, Si nosotros no estamos claros de quién es nuestro padre, eso nos puede provocar una distorsión en la forma como nosotros sí, entendemos las situaciones. sí. Y es importante, digamos, para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo espiritual, esa inversión de tiempo, ¿verdad? Ujú. Y con eso nos despedimos. Dios les Ok. bendiga y nos vemos en el próximo programa, primeramente Dios.